Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con las pilas recargadas y listos para un nuevo vídeo cargado de salseo, drama y por supuesto, la verdad detrás de los rumores. Y si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida oficial a mi canal, donde te mantengo al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Hande Erçel. Últimamente han circulado muchísimos rumores sobre un supuesto accidente en el set que la habría llevado al hospital. Las redes sociales se han incendiado con especulaciones, teorías conspirativas y, como siempre, mucha desinformación. La gente se ha vuelto loca con esto. Así que, como buenos detectives que somos, vamos a analizar toda la información disponible, separar los hechos de la ficción y revelar la verdad detrás de todo este misterio. Prepárense porque vamos a desenmascarar lo que realmente sucedió con Hande Erçel, si es que realmente sucedió algo. Vamos a llegar hasta el fondo de este chisme. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y verdades a medias, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas, con los chismes más jugosos, las noticias más recientes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos al grano. Que aquí no hemos venido a perder el tiempo. La noticia de que Hande Erçel había sufrido un accidente en el set, y que había sido hospitalizada comenzó a circular como pólvora hace aproximadamente una semana. Todo empezó con un par de tweets de cuentas anónimas que afirmaban tener información privilegiada. Estas cuentas aseguraban que Hande, mientras grababa una escena de acción para su nuevo proyecto, había sufrido una caída que le provocó una fractura en la pierna. ¿Una fractura? Imagínense el susto. Inmediatamente los fans de Hande en todo el mundo entraron en pánico. Los hashtags #Get Well Soon Hande y #Hande Erçel comenzaron a ser tendencia en Twitter, con miles de mensajes de apoyo y buenos deseos para la actriz. La preocupación era palpable y comprensible. Hande es una figura muy querida, no solo en Turquía sino también a nivel internacional, gracias a su talento, su belleza y su carisma. Es un ícono, una reina, y la gente la adora. Pero aquí es donde las cosas se empiezan a poner turbias. Porque a pesar de la avalancha de rumores y la preocupación de los fans, no hubo ninguna confirmación oficial por parte de la agencia de Hande, ni de la productora del proyecto en el que supuestamente estaba trabajando. Ni un comunicado de prensa, ni un tuit, ni una historia en Instagram. Nada. Un silencio sepulcral. Eso, mis chismosos, es más sospechoso que un gato que no maulla. Esta falta de información oficial alimentó aún más las especulaciones. Algunos decían que la agencia estaba tratando de minimizar la situación para no perjudicar la imagen de Hande ni la producción del proyecto. Otros, más paranoicos, aseguraban que la agencia estaba ocultando la verdad para proteger a alguien más. ¿Quién sabe qué secretos oscuros se esconden detrás de las cámaras? Y por supuesto, no faltaron los que afirmaban que todo era una estrategia de marketing para generar expectativa en torno al nuevo proyecto. Una movida maestra para que todos estemos hablando de ella. Como siempre, la verdad suele estar en algún punto intermedio. Para intentar esclarecer la situación, me puse en contacto con varias fuentes cercanas a Hande y a su círculo profesional. Hablé con periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco, con representantes de agencias de noticias y hasta con algunos miembros del equipo de producción de uno de sus proyectos más recientes. Me moví cielo y tierra para traerles la verdad. Y, después de investigar a fondo, de cruzar información y de analizar todos los datos disponibles, llegué a la siguiente conclusión: sí, Hande Erçel sufrió un percance mientras grababa una escena, pero no fue tan grave como se rumoreaba. No era el fin del mundo, mis chismosos. Según mis fuentes, Hande se lastimó el tobillo durante la filmación de una escena de acción. Al parecer, la actriz se torció el tobillo al saltar de una plataforma y, aunque sintió un dolor fuerte, continuó trabajando. Profesionalismo ante todo. Sin embargo, al día siguiente el dolor era insoportable y tuvo que ser llevada a un hospital para que la examinaran. A veces el cuerpo dice basta. Los médicos confirmaron que Hande tenía un esguince de tobillo, pero descartaron cualquier fractura o lesión grave. Gracias a Dios. Le recomendaron reposo, hielo y fisioterapia para recuperarse lo antes posible.
Afortunadamente no fue necesario enyesar el pie ni someterse a ninguna cirugía. Alivio general para todos los fans. Ahora bien, ¿por qué la agencia de Ande no emitió ningún comunicado oficial? Según me explicaron, la decisión se tomó para evitar alarmar a los fans y para no dar más publicidad a un incidente que en realidad no era tan grave. La agencia consideró que al no haber riesgo de complicaciones ni necesidad de intervenciones médicas mayores, lo mejor era mantener un perfil bajo y dejar que Ande se recuperara en privado. Discreción y cautela. Entiendo que esta explicación pueda no satisfacer a todos. Algunos seguirán pensando que la agencia está ocultando algo más. Siempre hay espacio para la conspiración. Pero sinceramente creo que la decisión fue acertada. Ande necesitaba descansar y recuperarse y la presión mediática no habría hecho más que entorpecer su proceso de curación. Imagínense tener que lidiar con periodistas y paparazzi mientras te duele el tobillo. ¡Qué horror! Además creo que es importante recordar que los famosos también son personas, con derecho a la privacidad y a no tener que compartir cada detalle de su vida personal con el mundo entero. Ande, como cualquier otra persona, tiene derecho a sufrir un accidente, a sentir dolor y a recuperarse en paz, sin tener que dar explicaciones a nadie. Un poco de empatía, por favor. Pero a ver, seamos honestos, esta falta de información también da pie a muchas preguntas. ¿Qué tipo de escena de acción estaba grabando Ande? ¿Era algo realmente peligroso? ¿Hubo fallos de seguridad en el set? ¿Estaba Ande bajo mucha presión para realizar esa escena? ¿Podría haberse evitado el accidente? Son preguntas que quizás nunca obtengamos respuestas, pero que vale la pena plantearse. Porque al final del día, la seguridad de los actores y del equipo de producción debe ser siempre la prioridad. Y hablando de seguridad, este incidente pone de manifiesto un problema que a menudo se pasa por alto en la industria del entretenimiento, la falta de regulación y de medidas de seguridad adecuadas en los sets de filmación. A veces la presión por cumplir con los plazos y por reducir los costos lleva a que se tomen riesgos innecesarios, poniendo en peligro la integridad física de las personas que trabajan en la producción. No podemos permitir que eso siga sucediendo. Este caso de Ande Ercel debería servir como un llamado de atención para que las productoras y las agencias tomen medidas más estrictas para garantizar la seguridad de sus empleados. Es necesario que se invierta en equipos de seguridad de calidad, que se capacite adecuadamente al personal y que se establezcan protocolos claros para prevenir accidentes. La vida y la salud de las personas valen más que cualquier presupuesto. Además, creo que es importante que los fans también reflexionemos sobre nuestro papel en todo esto. Es natural que nos preocupemos por nuestros ídolos y que queramos saber todo lo que les pasa. Pero también debemos recordar que ellos son seres humanos y que tienen derecho a la privacidad y al respeto. No podemos exigirles que nos den explicaciones de todo lo que hacen, ni presionarlos para que se recuperen más rápido de lo que pueden. Paciencia y comprensión, por favor. Así que, mis queridos chismosos, la verdad detrás de los rumores es la siguiente: Ande Ercel sí sufrió un percance en el set, pero no fue un accidente grave. Se torció el tobillo, recibió atención médica y está recuperándose en casa. No hay fracturas, ni cirugías, ni conspiraciones ocultas. Simplemente una actriz talentosa que sufrió un pequeño accidente laboral. Fin de la historia. Espero que esta información haya aclarado todas sus dudas y que haya calmado la preocupación de los fans de Ande. Les aseguro que en cuanto tenga más información sobre su estado de salud y sobre sus próximos proyectos, se los haré saber de inmediato. Manténganse conectados. En resumen, hoy analizamos los rumores sobre el supuesto accidente de Ande Ercel en el set, investigamos a fondo, hablamos con fuentes cercanas a la actriz y revelamos la verdad detrás de todo el misterio. Descubrimos que Ande sí sufrió un percance, pero que no fue tan grave como se rumoreaba. Se torció el tobillo y está recuperándose en casa. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de mi análisis. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la agencia de Ande hizo bien en no emitir un comunicado oficial? ¿O creen que deberían haber sido más transparentes? Quiero saber su opinión. No se callen nada. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas, con los chismes más jugosos, las noticias más recientes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento turco. No se lo pierdan. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así que ya lo saben, mis chismosos favoritos. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y cuídense mucho. Hasta la próxima, chismosos.